Producciones Lavasori presenta. Jehová Dios emplaza a Satanás el diablo. ¿Puede alguno salvarse sin ser un hijo de Dios? Lo que los testigos de Jehová deben saber de una vez y por todas. Un testigo de Jehová pensante. Hay una secta de la cristiandad que sostiene que solo 144.000 personas fuera de Jesucristo son hijos de Dios y ninguno más. Me refiero a los mal llamados testigos de Jehová. Esta organización empresarial ha dividido el rebaño del Señor en dos grupos diferentes: los que son hijos de Dios y los que no lo son, y como ellos son unos 7 y pico millones de miembros, esto quiere decir que la gran mayoría de ellos no tienen a Dios como su Padre. ¿Pero es posible eso? ¿Puede alguno salvarse sin ser un hijo de Dios? Los hijos de Dios son los que creen en Jesucristo en primer término. Es importante decir que no todos los hombres del planeta son hijos de Dios, pues la Biblia dice que solo los que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador se convierten en verdaderos hijos de Dios. Eso lo puede usted leer en Juan capítulo 1 verso 12 y Gálatas capítulo 3 verso 26. Si 7 millones de testigos de Jehová dicen no ser hijos de Dios, debo concluir entonces que ellos no han creído en Jesucristo ni lo han recibido en sus vidas. Los pacificadores son hijos de Dios. El mismo Jesús nos dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Ve Mateo capítulo 5 versículo 9. Si la gran mayoría de testigos de Jehová no son hijos de Dios, y nunca lo serán, concluiremos entonces que ellos no son pacificadores sino partidarios de la guerra y la violencia. Solo dos alternativas: o hijos de Dios o hijos del diablo. Las Escrituras nos presentan dos posiciones opuestas y bien definidas: los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. El apóstol Juan nos dice que existen los llamados hijos de Dios y los llamados hijos del diablo en el ámbito espiritual. Si alguno no es hijo de Dios, el tal es hijo del diablo. No hay otra alternativa. Ver primera carta de Juan capítulo 3 versículo 10. O hijos de la luz o hijos de las tinieblas. El apóstol Pablo les dice a los creyentes de Tesalónica que solo hay hijos de la luz e hijos de las tinieblas. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 versículo 5. Esto equivale a decir que solo hay hijos de Dios e hijos del diablo. De modo que si los testigos de Jehová enseñan que la gran mayoría de ellos no son hijos de Dios, lo que están diciendo es que casi todos ellos son hijos del diablo. ¡Qué tal tragedia! O son hijos o son bastardos. El apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 12 versículo 8 que si somos hijos de Dios ya no somos bastardos, es decir, hijos de un padre desconocido. De modo que si la gran mayoría de testigos dicen que no son hijos de Dios, lo que están sosteniendo es que son unos bastardos espirituales, sin un padre que los reconozca como suyos. Los hijos de Dios aman a Dios y guardan sus mandamientos. El apóstol Juan es bien claro al decir en primera de Juan capítulo 5 versículo 2 que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Si esto es verdad y no lo dudamos para nada, entonces la gran mayoría de testigos de Jehová que desean ser hijos de Dios no están amando a Dios ni guardando sus mandamientos. Es decir, son rebeldes y desobedientes a Dios. Los hijos auténticos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, pues así lo afirma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 14. Si 7 millones de testigos de Jehová afirman no ser hijos de Dios, entonces estos no son guiados por el Espíritu de Dios, sino por el espíritu del mundo y del enemigo. Ver primera carta a los Corintios, capítulo 2 versículo 12. Además, no podrían entender las verdades preciosas del Señor puesto que no tienen la guía del Espíritu en ellos, y por lo tanto, no podrían alcanzar la salvación por falta de entendimiento. Los hijos de Dios aman a sus enemigos y hacen el bien. Jesús dice que los que son misericordiosos, es decir, los que aman a sus enemigos y hacen el bien, son hijos de Dios. Lucas capítulo 6 versículos 35 y 36. Si 7 millones de testigos de Jehová no son hijos de Dios, concluiremos entonces que ellos no son misericordiosos. Los hijos de Dios viven en santidad y pureza.
El apóstol Pablo dice que los que viven en pureza y en santidad estos son hijos de Dios. Segunda carta a los Corintios capítulo 6 versículos 17 y 18, Efesios capítulo 1 versículos 4 y 5. Si 7 millones de testigos de Jehová dicen no ser hijos de Dios, ¿concluiremos entonces que ninguno de ellos es puro y santo? Los verdaderos hijos de Dios son aquellos que afirman ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues bien, una de las cosas que Dios ofrece como herencia para sus hijos es su reino. Ver Santiago capítulo 2 versículo 5. Si la gran mayoría de testigos afirman no ser hijos de Dios, ¿cómo pueden esperar heredar el reino como sus súbditos y alcanzar la vida eterna? Tito capítulo 3 versículo 7. Los hijos de Dios serán semejantes a Cristo. El apóstol Juan nos dice que los hijos de Dios serán semejantes a Cristo, el cual resucitó glorioso e inmortal de la tumba. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Si 7 millones de testigos de Jehová afirman no ser hijos de Dios, entonces semejantes a quién serán estos? ¿Será que ellos no resucitarán de sus sepulcros cuando mueran para aparecer gloriosos como Cristo en su resurrección? Juan dice que la máxima expresión del amor de Dios hacia los justos es el haberlos hecho sus hijos. Ver Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Si 7 millones de testigos de Jehová afirman no ser hijos de Dios, ¿significa esto que Dios no les mostró su máximo amor a ellos sino solo un poquito? Formas en que Dios llama a los que no son sus hijos. Efesios capítulo 2 versículo 2 los llama hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2 versículo 3 los llama hijos de ira. Colosenses capítulo 3 versículo 6 los llama hijos de rebelión. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 5 los llama hijos de las tinieblas. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 14 los llama hijos de maldición. Después de leer toda esta clara evidencia que nos presenta la Biblia en cuanto a los verdaderos hijos de Dios, ¿persistirán los testigos de Jehová en su rechazo a la filiación con Dios? No lo creo.